El sistema de dirección del vehículo tiene por función, ¿no es cierto?, guiar al vehículo. Es decir, si tengo las 4 ruedas, el vehículo avanza hacia allá. Las ruedas delanteras son las que van a rotar, pero la rotación no es la misma en ambas ruedas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que si yo sigo una línea paralela en el eje de las ruedas traseras, la proyección de esta línea choque con esta línea y se junten en un punto. Esa proyección de las líneas de los ejes me va a dar a mí una estabilidad al girar en el vehículo. Y para eso, entonces yo necesito una geometría del tren delantero. Esta geometría del tren delantero básicamente está compuesta por 3 ángulos. Estos 3 ángulos son, primero, la convergencia de las ruedas, es decir, si el auto avanza hacia allá, la proyección del eje de la rueda delantera en algún momento se van a juntar y a esto le llamamos convergencia. Y al revés, es decir, la proyección del eje de las ruedas jamás se va a encontrar y a esto le llamamos divergencia. Convergencia, divergencia. Ya vamos a ver cuál se ocupa en cada uno de los vehículos. Ahora, si yo miro un auto de frente, la inclinación de las ruedas en su parte superior hacia afuera se llama camber, que significa caída, positivo. Y al revés entonces, yo tengo el auto y tengo las ruedas inclinadas hacia adentro, significa entonces que esto va a ser un camber negativo. Y el tercer ángulo que vamos a revisar tiene que ver con la proyección del punto de pivote del automóvil, es decir, aquí yo tengo la mangueta y la mangueta pivota arriba en el McPherson, ¿ok? Esto y la proyección en el suelo me da un ángulo. Si yo ocupo la imaginación acá, tengo una perpendicular, un ángulo de 90 grados y aquí tengo mi triángulo, ¿ya? Esta inclinación se va a llamar caster. Cuando la inclinación es hacia adelante, en la parte inferior, se llama caster positivo y cuando la proyección es hacia atrás, se va a llamar caster negativo. Estos son los triángulos básicos de la geometría del tren delantero. En la gran mayoría de los vehículos, el único ángulo que se puede regular actualmente es la convergencia, porque este está directamente relacionado con el sistema de dirección. En cambio, el camber y el caster están determinados por la suspensión, por las bandejas, por el McPherson, por el sistema que tengan para la suspensión, dan estos ángulos de caída. Entonces hay una estrecha relación entre lo que es dirección y suspensión. Por eso este ramo se llama así. ¿Ok?
Ahora, ¿cuándo ocupamos cada uno de estos ángulos? ¿O en qué nos interfieren cada uno de estos ángulos? La convergencia tiene que ver con la deformación del vehículo cuando comienza a funcionar. Cuando un vehículo está quieto, las ruedas yo las podría observar chuecas. Pero cuando el vehículo avanza, las ruedas tienden a enderezarse. Entonces, la posición de las ruedas, cuando yo las estoy alineando, me tienen que quedar en una posición chueca, que es la que me va a dar el fabricante del automóvil. Por lo general, en los vehículos con tracción trasera, la convergencia es positiva, porque al empujar, las ruedas tienden a abrirse. Y cuando es tracción delantera, se alinea divergente o convergencia negativa, porque las ruedas tienden a cerrarse. En todo caso, y lo que pide la revisión técnica es más o menos entre 0 y 2 milímetros. Ya, llámese positivo o negativo. Ese es el rango más o menos en que se maneja. O sea, es muy poco, va casi paralelo. Cuando la convergencia está chueca, el manubrio se tuerce. ¿Ya? El camber aquí también tiene que ver con el sistema de suspensión que tiene el vehículo. Generalmente cuando tienes McPherson, la convergencia es positiva. Aunque la gran mayoría de los vehículos, por el sistema de suspensión que tienen, cuando se les carga peso, es decir, sube el conductor, las ruedas tienden a irse hacia adentro. Y eso ustedes lo habrán observado cuando levantan un vehículo, las ruedas tienden a abrirse. Es decir, mientras más alto el vehículo, las ruedas se abren. Y cuando sube un pasajero, el vehículo baja, por lo tanto las ruedas tienden a bajar. Y se busca entonces que cuando el vehículo ande, el camber sea igual a 0, para que anden perfectamente paralelas. Para regular estos ángulos, se puede hacer desde las bandejas inferiores o bandejas superiores, acercando o alejando las bandejas. Pero insisto, esto tiene que tener el sistema de regulación dado por el fabricante. ¿Ya? Cuando estemos en taller vamos a ver algunos trucos que de todas maneras podríamos hacer para poder tratar de enderezar estos ángulos. Porque la mayoría de los vehículos no lo trae. Ahora, no basta con si yo observo que tengo un camber positivo en una rueda y en el otro muy cercano a 0, es decir, hay una variación, es porque algo en todo esto sufrió alguna variación, alguna contracción o dilatación. Generalmente va a ser contracción. Quiere decir que la rótula, o esta bandeja, mejor dicho, se corrió más adentro. Pero ¿cómo se puede correr la bandeja más adentro? Fácil. Porque el chasis, el bastidor, se corrió para adentro. Entonces, no basta con cambiar la bandeja, sino que tendríamos que reparar el bastidor. Entonces, ahí hay que ver caso a caso, ¿ya? Ahora, cuando se pueda regular, va a ser generalmente en la bandeja inferior, ¿ya? Vamos a ver algunos casos en el taller que podemos regular. Y junto con regular el camber, también podemos regular el caster. Ahora, el caster es el ángulo que nos permite a nosotros tener el manubrio derecho, soltarlo y el manubrio se mantenga derecho. Es el ángulo que nos permite, después de girar una curva, soltarlo y que el auto vuelva solo a la línea recta. Es decir, el caster es el responsable de mantener el auto en línea recta. Para mantener el auto en línea recta, entonces necesitamos un caster positivo. Mientras más positivo sea el caster, mientras mayor sea esta inclinación, el vehículo tiende a mantenerse más recto. Y mientras más negativo es, la dirección es más inestable.
el vehículo tiende a irse hacia un lado. Cuando tenemos una diferencia de caster en el lado derecho y en el lado izquierdo, el vehículo se va a tender a cargar hacia un lado. ¿Qué va a pasar ahí entonces? El conductor va a tener que estar haciendo fuerza constantemente para mantener el vehículo recto. ¿Y hacia qué lado se va a cargar? Hacia el lado del caster negativo. Al que esté más cercano perdón, no negativo. Al que sea más positivo, a ese lado se va a cargar el vehículo. O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí 2 grados y acá 2,5 grados, suponiendo que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, el vehículo se va a cargar hacia este lado, ¿ya? Hacia el 2,5. Ahora, una convergencia con respecto al desgaste de neumático. Vimos algo acerca de la estabilidad del vehículo. Indudablemente que una rueda inclinada y una rueda recta nos va a cargar también al vehículo hacia el lado de allá. Si esta rueda estuviera derecha y esta rueda inclinada, el vehículo va a tirar hacia ese lado. La alineación también tiene que ver con el desgaste de los neumáticos. Si vemos una convergencia excesiva, lo que vamos a observar es un desgaste de neumáticos solamente en el lado de afuera. Es decir, si yo observo que los dos neumáticos delanteros están gastados por el lado de afuera, significa que había mucha convergencia. Y cuando tienen mucha divergencia, los neumáticos se van a gastar por dentro, porque claramente van rozando. En el caso del camber, lo más probable es que una rueda va a estar relativamente derecha y una rueda relativamente inclinada. ¿Qué significa esto? Por un camber de exceso positivo, el neumático se va a apoyar más que nada en la parte superior. Entonces, si yo observo solamente un neumático gastado en la parte de afuera, significa que esa rueda tenía camber, un exceso de camber positivo. Y al revés, voy a dejar esta rueda derecha nuevamente. Si tuviera camber negativo, solamente una rueda se gastaría en el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, los dos neumáticos delanteros gastados por fuera, mucha convergencia o camber, convergencia negativa, positiva. Y si yo tengo los dos neumáticos gastados por fuera, por dentro, significa que tengo mucha divergencia o convergencia negativa. Cuando tengo un solo neumático delantero gastado por fuera, mucho camber positivo. Cuando tengo mucho camber negativo, significa que un solo neumático se va a gastar por dentro. Y el caso del caster va a producir un desgaste. Si yo tengo ahí un neumático en la banda de rodaje, va a producir un desgaste muy semejante, muy parecido al del amortiguador. Es decir, se me va a gastar como por bandas, como si hubiera pegado un frenazo. El ángulo caster, en todo caso, nos influye básicamente para que el vehículo se nos cargue demasiado. Y se va a cargar, en este caso, al mayor. ¿Ya? Tira hacia ese lado. La forma en que tenemos para ver cuándo la geometría del tren delantero varió es básicamente cuando cambia la posición del manubrio. Es decir, si yo tengo un manubrio que normalmente funciona así y ahora está funcionando así, es decir, se torció un poco, significa que uno de los tres ángulos está fallando. ¿Por qué falló uno de los tres ángulos? Por la deformación de las piezas de la alineación, de las barras de torsión o de la
suspensión, la bandeja, o del bastidor o el chasis que se nos ha deformado. ¿Ya? Bueno, eso por ahora.